Hola, ¿qué tal? Pues espero estés teniendo un increíble miércoles. Hoy, hoy me gustaría hablar de un tema que creo que puede ser, cuando estaba pensando en hablar de este tema, veo que de repente se vuelve un conflicto, no solamente en zonas específicas de nuestra vida, sino se vuelve un conflicto de repente en la parte laboral, en la parte de relación de pareja, en la parte de relación con amigos o incluso en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Y es el dar por hecho las cosas. O sea, a veces yo cuando estaba pensando en hablar de este tema, obviamente mucho reviso cómo lo he vivido yo en mi vida, pero también reviso muchas de las historias de mis pacientes, ¿no? O sea, de repente poder identificar qué es o cómo es que mis pacientes han vivido esos procesos en su vida. ¿Cuánto a veces el dar por hecho algo, cuánto a veces el darlo ya por sentado, incluso nos aleja de cumplir ciertas cosas en nuestra vida? O sea, es esta parte de identificar que a veces nos limitamos o nos frenamos porque hay una parte en la que el inconsciente o una parte en nuestra cabeza dice, es que yo estoy segura que esto es lo que va a pasar. Y entonces, como yo estoy segura que esto es lo que va a pasar, algo automáticamente pareciera que se frena por completo. Yo hoy te invito a hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces en tu vida te has frenado de hacer algo, te has detenido de hacer algo, simplemente porque vino a tu mente una idea que dijo, es que yo doy por hecho eso, es que yo creo que ese es el resultado, es que yo estoy segura que eso es lo que va a pasar? Y entonces simplemente decides detenerte. O sea, yo por ejemplo, lo veo mucho en la parte en la que nos comunicamos con otras personas, ¿no? Obviamente yo tuve que voltear a ver un poco mi vida y preguntarme, a ver, a mí cuánto el dar por hecho algo, cuánto el decir, yo ya sé que esto va a pasar, yo ya sé que este va a ser el resultado, me ha limitado en avanzar en mi vida, me ha limitado en tomar decisiones en mi vida, o me ha limitado incluso en expresarle a alguien lo que le quiero expresar. O sea, por eso decía yo al principio del video, ¿no? De repente identificar que nos puede limitar ese dar por hecho o ese creer que sea la respuesta o creer que sea el resultado, nos puede limitar mucho en seguir ciertos impulsos de nuestra vida. Yo, por ejemplo, en un punto donde creo que me ha llegado a pasar bastante, o que me llegó a pasar bastante, fue en las relaciones con mis parejas, ¿no? O sea, cuando me he relacionado, lo digo en relaciones con mis parejas, porque no solamente me ha pasado con una persona, ¿no? Sino me ha pasado en distintas relaciones, que de repente hay una parte que yo le llamaría una razón, o sea, que es como no me quiero poner en una zona vulnerable, no me quiero poner en una zona de aparente riesgo. Y entonces doy por hecho que si yo hago un movimiento, la otra persona va a responder de esa forma. Entonces, muchas de las veces yo recuerdo que lo que me pasaba cuando daba por hecho cosas, lo que me pasaba es que prefería de repente ya no hacer el movimiento. O sea, había una parte de mí que decía, es que yo sé que si le digo esto, va a traer como resultado o se va a enojar, o no le va a parecer, o la voy a lastimar. Y entonces venía una automática a mí que decía, ¿sabes qué? Mejor no le digo nada. Mejor veo yo cómo lo resuelvo. Y era porque al final también había una parte de mí
que no se permitía entrar en espacios vulnerables. La realidad es que cuando nosotros damos por hecho ciertas cosas, cuando nosotros no dejamos que la energía se mueva, cuando no damos oportunidad que el de afuera nos diga su opinión o le damos la oportunidad al otro de que simplemente pues responda como lo que sí le está pasando, y no nosotros frenar automáticamente la respuesta del entorno. La realidad es que muchas veces lo hacemos porque tenemos miedo a que el resultado no sea el esperado, a que el resultado no sea lo que en algún momento mi expectativa me dijo que tenía que ser. Y entonces se vuelve más fácil decir, es que yo ya sé qué va a pasar, es que yo ya sé cuál va a ser el resultado, es que yo ya sé cómo se va a poner la otra persona. O el típico, ¿no? Es que yo ya sé que me van a decir que no, entonces mejor ni siquiera lo intento. Yo te invitaría, si tú eres una persona que pone la razón por enfrente, si eres una persona que da por hecho las cosas, hoy cuestiónate, ¿cuántas cosas en tu vida has dejado de hacer? ¿Cuántas cosas en tu vida has dejado de expresar? ¿Has dejado de decir? Simplemente por colocarte en ese lugar de yo doy por hecho que este tiene que ser el resultado. Yo doy por hecho que esto es lo que tiene que pasar. A mí realmente hay una parte en la que yo a veces a mis pacientes, cuando llegan en ese lugar, que al final yo llamo una gran limitación del ser humano, pero cuando llegan en ese lugar, lo primero que les digo es, ¿y por qué no das oportunidad de que el otro te responda? ¿Por qué no das oportunidad, no la persona solamente, sino por qué no das oportunidad a que el universo te sorprenda, a que vengan cosas diferentes a tu vida? Porque la realidad es que cuando nosotros damos por hecho algo, cuando nosotros colocamos por enfrente el ya sé qué va a pasar, al final el resultado es que siempre me voy a quedar en la misma zona repetitiva. Nunca me voy a arriesgar a experimentar cosas nuevas, a que sucedan cosas nuevas en mi vida. Nunca me voy a arriesgar a acercarme a personas nuevas, porque va a haber esa vocecita interna que dice, es que ya sé cuál va a ser el resultado. La realidad es que no sabes cuál va a ser el resultado, no sabes cuál va a ser la respuesta, no sabes cuál va a ser el desenlace de lo que viene, pero la realidad es que te da miedo cuál va a ser el verdadero resultado. La realidad es que lo que pasa con las personas, lo que pasa en el entorno, es que te da un temor que la respuesta no sea la que tú esperabas, que la respuesta no sea la que tú querías, o que incluso a lo mejor no sepas qué hacer con la respuesta. Yo por ejemplo, muchas veces con mis pacientes, más en relaciones de pareja, que de repente viene es que yo ya sé cuál va a ser el desenlace de esta historia. Es que yo ya sé qué es lo que va a pasar con la otra persona si yo le digo lo que siento, o yo me comporto como soy, o yo ya sé que esa persona se va a ir en algún momento, yo ya sé que esa persona me va a traicionar en algún momento. La realidad es que no lo sabes, que cuando uno coloca ese yo ya sé, es porque hay una parte de la historia que intentas jalar de un proceso repetitivo, que intentas jalar de algo que ya viviste y que como no supiste cómo sanarlo, que como no supiste cómo realmente liberar eso que te pasó con la respuesta del de afuera, se vuelve más fácil
poner el ya sé el resultado por enfrente. Se vuelve más fácil creer que ya sabes que la otra persona se va a ir. Porque si se va, aparentemente, como ya lo sabes, va a ser más doloroso. Pero yo muchas veces a mis pacientes, cuando entran en ese espacio, les pregunto, ¿y qué pasa si hoy, en vez de creer que ya sabes, dejas que las cosas fluyan, dejas que las cosas se muevan? Porque a lo mejor hay una parte de tu energía que dice, es que yo ya sé que se va a ir, yo ya sé que me va a engañar, eso lo doy por hecho porque me ha pasado en otras relaciones. ¿Y qué pasa si hoy no te pasa? Muchas veces hay algo, hablando de energía, hay algo, y lo he hablado en algunos otros programas, cuando nosotros damos por hecho algo, cuando nosotros creemos que ese va a ser el resultado, la realidad es que cuando tú pones esa energía, cuando tú pones esa fuerza, hay algo que se termina generando, hay algo que sí termina pasando. Porque tú terminas atrayendo que eso suceda en tu vida. Porque tú terminas atrayendo que ese sea el resultado. Por la simple razón que ya diste por hecho. Y al dar por hecho, mandaste una energía a todo el universo. Para que entonces eso se volviera una afirmación en tu vida. Para que entonces eso realmente sí sucediera. Y simplemente volvieras a repetir la misma historia. Por la simple razón de que decidiste dar por hecho que sabías que iba a pasar. ¿Cómo sería que a partir de hoy le dieras la oportunidad al universo, le dieras la oportunidad a las personas, le dieras la oportunidad a tu entorno de que fluya, de que sucedan las cosas, que te dieras la oportunidad de experimentar cosas nuevas y no de dar por hecho que ya sabes cuál va a ser el resultado de cada cosa que sucede en tu vida? Hoy atrévete a sorprenderte. Hoy atrévete a escuchar al otro, a saber qué es lo que el otro te quiere decir. Y no lo detengas creyendo que tú sabes qué es lo que te va a decir. Porque eso es lo que haces. Limitas a las personas, te limitas a ti, limitas a tu entorno. Hoy, deja de limitar todo y permítete expandirte, permite que las cosas fluyan y sucedan en tu vida. Quítate primero ese límite mental y automáticamente le vas a quitar ese límite a tu entorno. Espero y este video te haya dado una respuesta a algo diferente en tu vida, le haya dado un granito más a ese proceso que hoy estás haciendo contigo, y que esas ganas de ser una mejor persona, esas ganas de seguir evolucionando, simplemente te permitas fluir con esas ganas. Recuerda, esta vida está llena de experiencias nuevas, pero a veces nos limitamos a que esas experiencias sucedan porque creo, y a veces me meto en la certeza de que sé cuál va a ser el resultado, sé qué es lo que sigue mañana. Déjate sorprender y atrévete a vivir esta vida. Que tengas un increíble miércoles. Nos estamos viendo como cada miércoles y suscríbete si todavía no lo haces. Sé una persona que sabes que vive en este constante dar por hecho, en este constante tengo la razón de todo. Compártele este video. Estoy segura que algo va a mover en su cabeza. Que tengas un increíble día. Gracias y nos vemos el próximo miércoles.